yo. ¿Hace cuánto estás acá? Estoy acá en Argentina desde el 2005. Ajá, bueno, hace un montón. Por estás. opción. Sí, ya casi soy porteña con con todas las virtudes y con todos los defectos. Ahí todos los defectos, claro. ¿Cómo estás viviendo este movimiento que hablábamos recién con Sol, este clima distinto? Es una maravilla porque recién conversábamos que cuando yo llegué acá en el 2005, Sí. nos encontrábamos siempre en las marchas del 8 de marzo, del 25 de noviembre, y en el Encuentro Nacional de Mujeres, por supuesto, y éramos más o menos las mismas, es decir, como que nos encontrábamos, nos saludábamos porque nos conocíamos, y ahora es maravilloso porque si no te pones mucha pila y no te encontrás muy bien con tus amigas, empezó la marcha y no las volvés a ver. Exacto. Porque somos millones. Lo más importante es desalojar del sentido común la idea de que la economía feminista es una economía de las mujeres. La economía feminista es un abordaje sobre los problemas económicos y se piensa la sociedad en su conjunto. Lo que denuncia la economía feminista es la manera como el campo teórico se ha construido de una manera androcéntrica. ¿Y qué quiere decir androcéntrica? Que solamente ha tenido un punto de vista masculino, y cuando hablo de un punto de vista masculino no es de cualquier hombre, sino es del hombre blanco, europeo, heterosexual, etc. Eso quiere decir que los trabajos que hemos hecho históricamente las mujeres en el patriarcado, asociados al cuidado, a la reproducción de la vida, al trabajo doméstico, no han sido considerados históricamente como trabajo. De hecho, tenemos en el lenguaje una explicitación de ese sesgo androcéntrico. Fíjate que hablamos de lo productivo, y cuando hablamos de lo productivo, en realidad estamos hablando de aquellas actividades que se desarrollan para el mercado. Y cuando hablamos de lo reproductivo, hablamos de cosas que no han sido habitualmente consideradas como economía. Por eso es muy importante el campo de la economía feminista, porque en realidad da cuenta de qué es en realidad la economía. Y la economía lo que muestra es que esa parte dedicada al mercado, al intercambio mercantil, es algo muy pequeño en relación con el amplio mundo de la economía, que involucra todo el despliegue de energías que necesitamos para que la vida se sostenga. Porque si pudimos llegar hoy aquí las tres a trabajar, sí, es porque fuimos alimentadas, fuimos criadas, fuimos cuidadas, porque en nuestras casas se desarrollan toda una cantidad de trabajos, energías y disposiciones que nos permiten ser trabajadoras, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, por supuesto que el trabajo reproductivo es esencial para comprender el funcionamiento de la economía, y es también productor de valor y riqueza. Ahora, ¿cuántas veces tener la vida? Eso quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra creatividad, nuestra inteligencia es polivalente y adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en los momentos de crisis como el que estamos viviendo, si antes la familia el domingo salía a comer pizza, hoy la mujer hace la pizza en la casa. O el hombre. Si antes se lavaba, sobre todo la mujer, si antes se lavaba la ropa en la lavandería, en el lavadero, hoy se hace en la casa. Si antes alguien paseaba al perro y lo bañaba, hoy eso se hace en casa. Pero ¿quién hace esos trabajos? Las mujeres. Lo que muestran los estudios del tiempo es que las mujeres ante las crisis responden con su cuerpo y sus energías y sus horas de trabajo. Entonces lo que encontramos hoy, la herencia de estos años de brutal neoliberalismo, es que las mujeres estamos mucho más cansadas y agotadas, porque no solamente hemos trabajado más horas para resolver en el ámbito del hogar todo lo que antes se compraba, muchas de las cosas que antes se compraban en el mercado, sino que además se intensifica el uso del tiempo, es decir, la simultaneidad de tareas. Y además eso no es solamente el cansancio del cuerpo al hacer todo eso, sino el cansancio del Tetris que todas manejamos en la cabeza, de una enorme planificación para configurar, organizar todo eso. Y bueno, así de compleja es la vida de las mujeres, y así por eso las mujeres también, aparte de eso, salimos a recorrer las verdulerías, las promociones postpatriarcal. Cuando abrimos todo ese tema de la reproducción, uno de los temas que se toca es el del entrenamiento, ¿no? Las niñas no han aprendido a hablar y ya les están enchufando un adefesio de esos de caucho para que vaya entrenando a ser madre. Una criatura que no tiene todavía desarrollada el habla y ya le están enseñando a cuidar. Es muy fuerte. Y además a las niñas desde muy chicas se les dan un conjunto de disposiciones, es decir, más importante que hablar es que ya aprenda a cuidar, y los procesos de socialización son tremendos,
O sea, todavía las princesitas siguen existiendo, la cocinita y todos esos dispositivos que son un entrenamiento permanente en donde desde muy chicas las niñas aprenden que mucho de su autovaloración va a depender de las referencias externas. Mientras que al niño se le aplaude, si mete el gol en la cancha, a la niña tiene que estar limpia, bien vestida, con la piernita cruzada, tiene que comportarse de tal manera. O sea, hay una Porque sos represión nena. permanente porque es una Eso, nena. y le- En realidad, si tomáramos un periodo mayor a 5 o 6 años, es probable que sea cierto que ahora hay una mayor visibilización, pero si lo contamos con hace un año, no diría que Claro, se vea ahí eso más. sí es grave. O sea, lo que vemos sí está bastante estudiado, que hay una correlación muy fuerte entre los periodos de crisis económica Claro, y sí, el por acrecentamiento a la violencia La contra las violencia. mujeres. Es un libro que permite entender los rasgos de este modelo financiero extractivista, el alto nivel de fugas del país y cómo ese modelo, digamos, centrado en la valorización del capital financiero y la fuga de capitales, está sostenido mediante procesos de acrecentamiento del control sobre el cuerpo de las mujeres y también sobre dispositivos para el control de los cuerpos y las identidades disruptivas en los territorios, ¿no? Por eso es un libro de economía postpatriarcal, felizmente se llama, porque es muy Claro. diferente a lo que alguien se podría esperar de un libro de economía, porque habla de los feminicidios, habla de los ataques a organizaciones villeras, habla de casos tan extraordinarios como el de la maestra Corina, la maestra Corina que en el barrio de Moreno fue secuestrada Claro. por hacer un comedor comunitario y que le escriben con un cuchillo en su estómago, ollas no. Entonces, es un libro que analiza y construye conceptos que permiten entender lo que llamaríamos la macroeconomía con una microeconomía que está muy dibujada con casos que hacen parte de la coyuntura social y que parece que no fueran parte de lo económico, pero que efectivamente no podríamos entender y no se podría sostener este modelo de fuga de capitales si no hubiera una contraparte en los territorios de tremenda violencia y control territorial y violencia hacia el cuerpo de las mujeres. Hay algo muy importante, nos han vendido la idea de que en Noruega, en Escandinavia hay más igualdad y después vamos ahí y encontramos que las mujeres también son violentadas, que las mujeres sufren desigualdad, que no necesariamente hay el mismo indicador de feminicidios y yo creo que es importante entender que el patriarcado, así como el capitalismo, son modelos globales. Y yo creo que en eso es muy importante reconocer la lucha que se está dando en Argentina y cómo esa lucha ha traccionado respuestas muy importantes a lo largo del continente, porque creo que esta lucha que estamos haciendo por la soberanía del cuerpo de las mujeres a nombre de la ley del aborto permite rebelarnos contra otras formas de opresión. Entonces yo creo que es importante saber que no hay modelos que a seguir y que nosotras en nuestros lugares que habitamos somos nuestro propio modelo. Porque, bueno, La del aborto es particularmente complicada, pero a mí me parece que la lucha que se dio en Argentina por el aborto me da, esto es algo sobre lo que estoy escribiendo, pero me da para pensar la política en femenino. ¿Por qué? Porque tú encuentras, por ejemplo, como una experiencia que vivimos las mujeres con el cuerpo y que solamente una mujer puede experimentar, atraviesa las clases sociales, atraviesa las razas y atraviesa los partidos políticos. Entonces es muy interesante porque por una reivindicación tan genuina como acabar el aborto clandestino, tienes mujeres que podrían no estar de acuerdo para votar cosas partidistas, pero que ahí el cuerpo puede más, ¿no? Todo lo que puede el cuerpo, todo lo que Totalmente. es sentirse mujer y pensar como mujer el mundo, cómo se ve desde el cuerpo habitado como mujeres, y eso hace también que varones de distintas bancadas dicen, bueno, mis hijas, mis compañeras, mi madre, mi hermana, y entonces eso nos permite ver el mundo desde otro lugar. Así que sí, efectivamente, el feminismo alberga las diferencias, muchas.